La Iglesia Rey de Reyes de Ciudad Merliot presenta su programa La Voz del Rey. En un mundo sin valores, contaminado, enfermo y lleno de falso orgullo, la palabra de Dios tiene la respuesta a tu problema. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pueden abrir sus Biblias en el libro de San Juan o en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Si quieren leemos unos versículos, quizás del 3 al 5 si quieren, y luego pues leemos a continuación. ¿Estamos listos? Me dicen amén si están listos. Si no, ayúdele a la par allí al que tiene. Juan o San Juan, capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre, ¿estamos listos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se pueden sentar. Sé que muchos conocen esta palabra o conocen acerca de este hombre llamado Nicodemo. La Biblia da algunos detalles acerca de él, pero quizás nos hacen falta muchos, ¿no? Pero bien, eso no es el punto. De hecho, la Biblia dice que si hubiese escrito todo lo que hizo Jesús, los libros no cabrían, o los escritos de Jesús, pues no habría espacio donde ponerlos, ¿sí? Así que no se siente incómodo cuando dice que quisiéramos más detalles. Con esto no quiero decir que la Biblia está incompleta, no, de ninguna manera, ¿sí? Justo lo que está ahí, pues es lo que nosotros necesitamos quizás conocer. Aunque sé que algunos, pues, tenemos un poco más de alcance quizás, o quisiéramos ver algunos otros detalles, pero eso no importa al final. Y Nicodemo era una persona que pertenecía digamos, a la parte más prominente de su tiempo, a las personas que quizás tenían más dinero, influencia, poder, quizás tenía muchos fans, ¿sí? Y la Biblia empieza narrando desde el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, nos da el nombre y nos dice a lo que pertenecía. Era un principal entre los judíos. Un principal, obviamente, era una persona que tenía mucho significado en su tiempo, es decir, él era una persona conocida, ¿sí? Y él, pues, dice que vino a Jesús, obviamente, de noche. Hay algunos detalles que yo le quiero como comentar antes. El nombre Nicodemo, para que ustedes tengan una idea, significa conquistador del pueblo, ¿sí? O sea que este tipo no era tan fácil, conquistaba a las personas, quizás tenía pues mucha facilidad para hablar, quizás
en público ante una persona contra otra y quizás la convencía en lo que creía, ¿sí? Algunas características y logros de Nicodemo, pues era un hombre rico, ya les había mencionado. Si ustedes, de hecho la Biblia no lo dice que era rico, pero hay algunos detalles que deja ver como que esto es cierto. Y además, la historia dice que las personas que pertenecían al Sanedrín o que eran parte de los fariseos, que estaban, digamos, en esta parte del pueblo, que era la más, pues que tenían, digamos, el poder y todo, entonces eran personas que tenían mucho dinero. Quizás lo más parecido, yo no sé si valga la comparación, pero quizás en nuestro tiempo podría ser, digamos, la gente que está en el gobierno, pues ustedes saben, ellos tienen, pues, dinero, algunos, quizás la mayoría, ¿no? No sé. Y tienen igual, la gente los conoce, cuando van a algún lugar, pues son públicos. Mira, allí va el fulano, ¿sí? Y de estas personas era Nicodemo. Pero él tenía quizás la curiosidad de saber qué era lo que estaba llamando la atención de la gente en que estaban siguiendo a Jesús. Y quizás las personas que estaban siguiendo a Jesús, cada vez estaba creciendo el número de personas, ¿sí? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en algún momento cuánta gente realmente seguía a Jesús, pero yo pienso que eran buenos números de personas. Cuando la Biblia dice que Jesús alimentó a 5,000 hombres, agréguele las mujeres de ellos, los niños, ¿sí? Y quizás, pues, llegamos a un buen número de personas. Piense, unos 20,000, 25,000 personas. ¿Se ha puesto a pensar 25,000 personas en este espacio? O cercano acá, es bastante gente. Quizás caben en la cancha del otro lado, pero estaría bastante lleno. Entonces, seguramente Nicodemo había visto esto, que Jesús era una persona que estaba teniendo como auge en su tiempo, y seguramente él quería ir a ver qué era lo que tenía este hombre quizás de singular o de importante, que hacía que la gente se fuera tras él. Otras características de Nicodemo es que era maestro de Israel, ¿sí? Los fariseos principalmente eran maestros, eran los que enseñaban la ley, es decir, los 5 libros de Moisés, más los escritos de los profetas, los salmos, los proverbios y quizás todo el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, eran personas que lo sabían. Sabe que ellos podían narrar partes completas de los libros de memoria, o sea, lo hablaban oralmente, lo decían. Eran personas que aprendían la Biblia, ¿sí? Y entonces uno dice hoy, bueno, pero yo no me puedo ni siquiera 50 versículos, o 25 versículos, o 10 versículos, ¿sí? Quizás demasiado poco, o bastante, no lo sé. Pero lo cierto es que lo importante, quizás aplicado a nosotros en cuanto a eso, es que usted simplemente lea la palabra. Si puede memorizarla, pues bendito sea Dios que lo pueda hacer. Pero el Espíritu Santo le recordará la palabra que ha leído en el momento justo o en el momento en que usted necesita esa palabra para utilizarla, ¿sí? Pero debe hacerlo, debe leerla. Y una cosa, oiga bien esto, los fariseos eran personas que no tenían a Jesús con ellos, eran personas religiosas, pero quizás hacían mucho más que nosotros en cuanto a obras, o la gente podía percibir en ellos de que sí tenían un grado de religiosidad, tanto que la gente decía, este sí es un verdadero seguidor de Dios. No había duda en ellos. Ellos se apartaban de las demás personas que andaban de manera impura quizás, o vestían de cierta forma, comían cierta alimentación, ¿sí? Le pregunto, ¿usted podría comer cierta alimentación
si el Señor le dijera mañana lo que tendría que comer, dejaría las golosinas, dejaría las gaseosas, dejaría todo lo que ahora come y usted dice es delicioso para mí y no lo puedo dejar. Y los fariseos se abstenían de esas cosas. Algunas características más. Era un principal entre su pueblo, ya lo habíamos dicho, pertenecía a una secta religiosa de los fariseos. En el tiempo de Jesús era la más importante. Usted, si lee los evangelios, se puede dar cuenta que los que estuvieron principalmente involucrados para que Jesús fuese crucificado fueron la secta de los fariseos. ¿Sí? O sea, no eran cualquier persona y fueron capaces de llevarlo donde el gobernador romano y le dijeron, este hombre es digno de muerte y debe morir. Tenía valor las palabras que ellos decían, tenían significado, es decir, no eran personas así cualquiera. Yo le digo, vaya usted al presidente de la República y dígale, haz esto, seguramente ni puede llegar ni alrededor de ahí, ¿sí? Ponen barricadas como 3, 4 cuadras antes de llegar ahí. Bueno. Además, él pertenecía, esta secta era, porque sí, era una secta, lo de los fariseos, también ellos estaban involucrados en la política y tenían su propio partido político. O sea, eran religiosos y políticos, o sea, tenían incidencia religiosa en las personas y también la parte de la política, o sea, estaban completitos, ¿sí? Quizás ahora a los políticos les hace falta un poco, ¿verdad? Lo de lo religioso, porque podrían jalar quizás más gente, pero bueno, ese es otro punto, porque cuando hablo de política me complico, así que mejor no hablo de eso. A pesar de todo lo que tenía Nicodemo, ¿sí?, se comportó de manera diferente con Jesús, o sea, es decir, Nicodemo pertenecía a un grupo de personas que desde que Jesús empezó su ministerio, lo único que hicieron fue atacarlo una y otra vez, y lo acusaban de ciertas cosas. Jesús decía una palabra y ellos la tergiversaban y lo acusaban de eso, ¿sí? Y entonces Nicodemo, seguramente él andaba alrededor de eso y quizás no era de las personas que salían abiertamente acusando a Jesús, pero que era parte de eso. Él ya había sido enseñado de una forma, él estaba siendo parte de esto y por tanto tenía que actuar como los demás. Sin embargo, hay algunas características de Nicodemo que lo hacen diferente de su grupo. Yo se las voy a dar más adelante, no se preocupe, usted se va a dar cuenta que es cierto lo que le estoy diciendo. Ahora, esto es importante para nosotros. ¿Qué tanta diferencia hace usted de su grupo? La verdad que los grupos cada vez tienen como más incidencia en cada uno de nosotros. Y la mayoría, en el caso de las personas bien jóvenes, ¿sí?, tienen bastante dificultad con esto, porque el grupo los presiona para que se vistan de una forma, para que hablen de cierta forma, para que se corten el pelo de cierta forma. Y ahora hay tantas cosas como los tatuajes, los piercing, los vicios, muchas cosas que usted puede ver que normalmente los jóvenes lo están haciendo porque es la presión del grupo. Pero también los adultos en el trabajo, los amigos que tienen alrededor, igual los presionan para que se comporten de cierta forma. Ustedes se dan cuenta, igual los partidos políticos, allí los presionan para que se comporten de cierta forma. Y si lo hacen diferente, los expulsan. Bueno, y usted se puede dar cuenta que el grupo entonces es fuerte, en todos los tiempos ha sido igual nos pasa hoy a nosotros. Ahora, lo raro en la iglesia cristiana es que el grupo que estamos acá, pareciera que deberíamos ser homogéneos todos, o más bien parecidos, porque pertenecemos a un grupo de personas diferente al mundo, diferente al medio en que nos desenvolvemos. ¿Usted hace la diferencia entonces? Tiene características que lo pueden marcar como una persona, a pesar de que pertenece a un grupo que no es este grupo que está acá,
pero usted se mantiene firme y fiel a sus principios y mandamientos de la palabra de Dios. ¿Sí? Es bien importante esto. Y quizás hubiese sido bueno que hubiera bastante jóvenes, pero es tan lamentable ver la manera en cómo la mayoría de jovencitos se visten, se cortan el pelo, se tatúan y aún la dieta que llevan para ser súper delgados. Yo no llevo dieta, obviamente, pero igual, no tengo problema con eso de ser delgado, ¿no? ¿Sí? Pero hay algunos que son tan delgados porque están haciendo, quizás comiendo ciertas cosas para pertenecer a su grupo. Yo le digo, ¿será que los principios o los preceptos de la palabra de Dios aún no han hecho efecto en sus vidas? Si la Biblia nos llama a vivir de cierta forma, no a vivir de acuerdo al mundo como vive. El mundo vive de una forma, nosotros deberíamos vivir de otra. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y yo creo que la mayoría se lo sabe de los que estamos acá eso. ¿Sí? Pero no lo estamos aplicando entonces. Y sabe que también la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el que conoce la palabra y no la hace como tal, entonces se convierte en pecado. Aquel que no conoce la palabra no pasa nada. Cuando nosotros no conocíamos del Señor y nos comportábamos como cualquier otro y hacíamos cosas que desagradaban a Dios y caminábamos de una manera alejada de Él, pues no importaba porque no le conocíamos. Había desconocimiento en nosotros. Pero hablando de Nicodemo, era una persona que conocía la palabra. Los fariseos era gente que conocía la palabra, pero ellos no la estaban aplicando para sus vidas. Ahora, Nicodemo en el libro de San Juan solo aparece allí. Bueno, al menos según lo que yo pude lo que yo pude leer, no aparecen más. Y aparecen 3 veces. La primera es esta, en el capítulo 3, y luego aparece en el capítulo 7 y además en el 19. Siempre cuando aparece mencionado Nicodemo, es alguna intervención que él ha tenido a favor de Jesús. Lo que quiero que veamos hoy es que a pesar de que Nicodemo pertenecía a un grupo y él debió comportarse de una forma diferente, no lo hizo como tal, lo hizo de otra forma. Lo hizo favoreciendo a Jesús. Lea unos versículos conmigo. Juan 7:50. Siempre ahí adelantito. Juan 7:50. Después de estas cosas, Juan 7:50 dije. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Sí? Está tratando de responder de defender a Jesús. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Sí? Están diciendo que quieren, Jesús lo quieren, tomar y ya no dejarlo más que siga predicando. Eso es lo que quieren y entonces se reúnen el Sanedrín, y entonces determinan algo que van a hacer con él. Pero él entonces está como diciéndoles algo en contra acerca de Jesús. Podemos ver entonces una característica, o más bien una intervención de Nicodemo que nos indica que él no hizo igual que los demás, a pesar que debió hacerlo así. No era incorrecto para Nicodemo actuar igual que los demás. Estaba bien que lo hiciera, pero él seguramente esta plática que tuvo con Jesús en el capítulo 3 de San Juan, pues había algo que había cambiado en él, o quizás vio algo en Jesús que le pareció que no era lo que las personas de su grupo estaban diciendo que realmente era. Vea otra parte donde aparece Nicodemo, 19:39, siempre en San Juan. San Juan 19:39.
Aquí está en el momento cuando Jesús ya ha sido crucificado y lo van a sepultar. Y dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, bueno, siempre dice lo mismo, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Sí? En la vez anterior lo defiende, en esta segunda vez Nicodemo está participando del momento cuando llevan a Jesús a sepultarlo o a ponerlo en el lugar, en la tumba donde habría de quedar. ¿Sabe que Nicodemo estaba arriesgando su puesto? Estaba arriesgando quizás su propia vida. Estaba arriesgando el dinero que tenía quizás. Y muchas otras cosas. Pero él no le importó. Dijo, yo me voy a acercar y lo iré a hacer. Y yo no sé si a ustedes les llama la atención lo que dice allí en el versículo 39. 19:39. Que dice que traía, oiga bien, un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Ya tiene idea cuánto es 100 libras? ¿Sí? No, es bastante. ¿Sí? Un quintal, vaya, para hablar en salvadoreño, ¿sí? Pero costaba muchísimo eso. No les interesan los números, sí, pero bueno, fíjese que si ustedes quisieran, digamos, como para que tengan una idea de lo que significaba esto, miren la dadivosidad de Nicodemo. Dice, voy a ir a participar del entierro de Jesús, pero yo le quiero llevar algo valioso, aunque sea en su último momento ahí. Y le llevaba 100 libras de aloes y de mirra, dice. Si nos vamos siempre en San Juan 12:3, en el momento cuando María, la que Jesús había sacado 7 demonios, dice la Biblia, de ella, llega y lo derrama en sus pies y enjuga los pies de Jesús con nardo de perfume, ¿sí? Así dice la Biblia. ¿Y sabe cuánto llevaba María? 1 libra. Ahí lo puede leer usted. Es San Juan 12:3. Y para que vean ustedes una comparación, ¿sí? Rapidito se los voy a decir. En esta escena donde María enjuga los pies de Jesús, dice que ella lleva 1 libra. Claro que no es lo mismo, no es. Nicodemo llevaba aloes y mirra, pero María llevaba perfume de nardo, ¿sí? Y entonces Judas dice de María, se hubiese vendido esto quizás en unos 300 denarios. Y 300 denarios en aquel momento significaba que un denario era el salario mínimo de un día de una persona, ¿sí? Fíjese que yo no sé cuánto era el salario mínimo en aquel momento, no logré investigarlo, pero si lo pusiéramos en salvadoreño, que no tan salvadoreño porque tenemos dólares, pero igual, no entendemos nosotros, el salario mínimo de una persona salvadoreña anda alrededor, o más bien el salario mínimo, ¿sí? ¿Cuántos saben el salario mínimo? Bueno. ¿Ah? Rubén dice que son 224 días, dice. Yo sabía que eran 221, pero bueno, es parecido. Haciéndolo por 221 equivale a 7.37 de dólar por un día. Si usted lo multiplica por 300, ¿sí? Le va a dar 2.210 dólares. Es decir, lo que derramó María costaba 2.210 dólares en nuestro tiempo. Pero lo que derramó Nicodemo, si costase lo mismo, o al menos parecido, más o menos serían 221,000 dólares. ¿Qué le parece llevar un regalo para Jesús de 221,000 dólares en su último día? ¿Sí? Ojo, porque cuando nosotros venimos a la iglesia y
Yo no comprendo, pero digo, hay algunos de nosotros que damos centavos en la ofrenda, ¿sí? Centavos. Yo le digo, yo no lo comprendo, porque cuando usted le pide al Señor, ¿estaría dispuesto que el Señor le diese centavos? Bueno, yo al menos le digo que no. Así que, solo que quede así. Entonces, más o menos para que tengan una idea de lo que era eso. Seguimos entonces. Ahora, para que tengan una idea que realmente era un fariseo de aquel momento, a la secta que pertenecía Nicodemo, ¿sí? Ellos tenían algunas características. Oiga, eran arrogantes, orgullosos, legalistas, vivían separados de lo que no fuera puro, es decir, separados de lo impuro. ¿Sí? Ya le voy a leer algún versículo para que vea que es cierto lo que le digo. Pensaban saberlo todo y tenían mucha sabiduría, obviamente humana, de la misma palabra, pero nada había llegado hasta su corazón como para poder aplicarlo en su vida. Simplemente se la sabían y la enseñaban. Pareciera que como un profesor, el típico en nuestros días, enseña lo que enseña, pero nada más. Gana su salario y le enseña a los alumnos y ya estuvo. Parecido a eso. Pero ustedes saben que el hecho de enseñar o de saber la palabra no es simplemente cualquier cosa. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, la que cada día va haciendo que nosotros nos comportemos o seamos personas diferentes. Les aseguro que cuando yo acepté a Jesús hace ya varios años, no era igual que ahora. Hay algunas cosas que he ido mejorando porque la palabra me ha ayudado a eso. Yo no me quiero poner aquí como ejemplo o santulón acá, porque sé que hay muchas cosas que aún debo cambiar y necesito mejorar. Y por eso estoy tratando de leer la Biblia, venir a este lugar, permanecer un día y otro día aprendiendo de la palabra para que Dios pueda cambiar mi vida a través de ella. Vea que entonces no es cualquier cosa, no se trata de memorizársela, no se trata de simplemente saberla o de que usted escuche, nada más, no, debe llevarla hasta su corazón y entonces aplicarla en su vida. Y le aseguro que entonces va a ocurrir cosas que son diferentes en su vida o que van a ser diferentes. Y el hecho de que podamos ir de manera directa a Jesús le digo, yo lo considero como un privilegio porque yo no necesito intermediarios. Cuando uno va a una persona importante en nuestros días, usted necesita pedir una audiencia o necesita pedir donde la secretaria o donde la secretaría, que hay varias personas, para que le concedan alguna entrevista. Y estamos hablando de algún gerente quizás importante de alguna empresa. Eso ocurre, usted no puede hablar en cualquier momento, entra y platica con ellos. ¿Sabe que aún hay pastores en nuestros días de que usted tiene que ir primero a la secretaria y le pide permiso para hablar con ellos? Hay, ya en nuestros días hay, ¿sí? Gracias a Dios porque el hermano Frank no tenemos ese problema nosotros, ¿sí? Pero con Jesús usted no necesita tener intermediarios. Usted se pone de rodillas allí o se queda de pie o cierra los ojos o va con los ojos abiertos o está comiendo o va en el carro o en el bus o en su trabajo o en cualquier lugar. Usted allí mismo puede concentrarse y entonces puede platicar con el Señor. De manera directa puede hacerlo con Él. A mí me parece un privilegio eso. No sé si a usted no. Les dije que les diría una cita bíblica donde dice algunas características que tenían los fariseos que ya les mencioné. Obviamente que no eran personas tan queridas en su tiempo porque quizás siempre andaban señalando. No hagas eso, o no te comportes de esta forma. ¿Por qué haces eso? Mira a aquel acusarlo, o llevarlo a no sé dónde. Me imagino que algo así era parecido los fariseos de ese tiempo. Ya no digamos los que estaban en lo más alto de la secta de ellos. Y entonces ustedes lean San Juan 7:49. No es cierto, ¿verdad? No tiene.
Bueno, entonces no lo traje, hermano. No importa al final, ¿sí? Lo que pasa es que ahí dice que las personas que pertenecían a los fariseos eran pues arrogantes y esas cosas. Y la Biblia lo menciona, ahí enfáticamente dice eso. ¿Sí? Sí es cierto, ¿verdad? Es 7:49, aquí estoy leyendo 9. ¿Sí? 7:49. Mire cómo dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Qué le parece? Ellos maldecían a las personas. Si alguien no conocía la ley, era maldito entonces. Justo para que vean allí una característica. Entonces este tipo era parte Nicodemo. Pero la Biblia, mire cómo comienza narrando el encuentro o la visita de un hombre quizás extraño para Jesús que llegara a visitarlo. Yo la verdad que me he como imaginado la escena, digamos. Creo que la Biblia uno no se la debe imaginar y posiblemente sea, no. Yo sé que no es así, pero lo que quiero decir es que yo no sé si usted puede como remembrar algo. Usted dice, fíjese que lo que me ocurrió hace 3 días más o menos fue así parecido a esto. Y usted empieza a narrar cada cosa. Entonces, yo puedo pensar en ese momento cuando Nicodemo llega donde Jesús, seguramente estaban los 12 discípulos con él. ¿Sí? ¿Qué le parece? Y Pedro está por allí porque yo pienso que estaban allí a la par de él o lo rodeaban, no lo sé cómo era. No dice que haya sido en alguna casa o que era el lugar donde dormía Jesús, no dice nada de eso. Solo dice la Biblia que Nicodemo llegó y era por la noche. Entonces seguramente estaban los discípulos allí y seguramente Pedro le dijo, mira, ahí viene alguien del Sanedrín, seguramente viene para acusarte o para llevarte a acusarte para algo, ¿sí? Pero vemos que Jesús quizás no le contesta nada, la Biblia no narra nada de eso. Les digo que yo me lo estoy pensando, yo lo estoy imaginando que así ocurrió en ese momento. Entonces, ustedes piensen, no había luz eléctrica, ¿sí? Quizás estaban con una lámpara de aceite en aquel momento y se estaban alumbrando. O quizás no tenían nada, quizás no lograron identificar desde lejos la persona que venía. Pero piense también en que Nicodemo era una persona que tenía dinero y quizás iba en su carro. Los carros de aquel tiempo quizás eran un camello con mucho lujo, quizás puesto encima del animal, y llevaba su carreta atrás y allí iba Nicodemo. Quizás llevaba otras personas que lo iban cuidando alrededor, pienso. O sea que llevaba como una comitiva Nicodemo para llegar a Jesús. Y llega de noche entonces. Pero él no llega para acusarlo o para decirle alguna cosa, sino simplemente llega para conocer quién es ese Jesús, qué pasa con este Jesús, por qué es que la gente lo estaba siguiendo. Así como ya les había mencionado al inicio, o sea, Jesús estaba creciendo, digamos, pues que la gente lo estuviera conociendo. Seguramente en aquel tiempo, en los lugares donde pasaba Jesús o donde estaba Jesús o donde él llegaba, la gente platicaban acerca de Jesús. ¿Sabes lo que ocurrió ayer? El tipo que tenía la mano seca, fíjate que ya no la tiene más seca, ahora la tiene muy bien. Jesús, es un tal Jesús que dicen que ha salido de ahí, de Nazaret, hijo de María y José, lo sanó, le hizo que estirara la mano y ahora ya la tiene buena. Y otra persona que estaba por ahí que estaba ciego, y entonces Jesús tira saliva al piso y agarra lo que hizo, lodo, y se lo pone en los ojos, y entonces le dice, ve a lavarte, y la persona empieza a ver. Yo le digo, con esos milagros en Ciudad Merliot, ¿cree que la gente no hablaría de eso? Seguramente sí hablaría, se darían cuenta, ¿quién es ese hombre? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo es que está haciendo esto? Debe ser algún profeta, o debe ser alguien como parecido a Elías o a Moisés. De hecho, la Biblia narra que la gente pensaba en su tiempo que era alguno parecido a ellos. ¿Sí? Entonces Nicodemo llega ahí. O quizás llega para darse cuenta, bueno, me voy a hacer parte de Jesús y entonces voy a crecer todavía, a hacerme más rico. O quizás este va a tomar el poder y entonces yo voy a ser parte de eso. No lo sé cuáles sean las intenciones de Nicodemo realmente. Yo me estoy como imaginando la situación que está ocurriendo en ese momento. Y llega justamente de noche. Y entonces la Biblia dice en el versículo 2, este vino a Jesús
de noche. Estoy leyendo en San Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo rabí, le dijo maestro, significa la palabra rabí. Él estaba consciente de la palabra que está usando para decirle a Jesús. Él era un maestro de Israel. Él sabía lo que significaba la palabra rabí. Seguramente ya había visto a Jesús cómo enseñaba. Entonces ha de haber pensado, este realmente es un maestro. Pues ya les dije que los fariseos eran los maestros en aquel momento y ellos enseñaban la palabra. Entonces él llega y le dice, maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Seguramente quería congraciarse con Jesús para que pues no se sintiera incómodo que él hubiese llegado ahí, y le está como exaltando o reconociendo a Jesús lo que él realmente es, o Nicodemo tiene conocimiento de Jesús que eso sea realmente, ¿sí? Y le dice, las cosas que tú estás haciendo me parece que no las haría cualquiera, las hace solo alguien que viene o es enviado de Dios, ¿sí? Y fíjese que inmediatamente Jesús le contesta, no le está ni siquiera preguntando, simplemente lo que está haciendo es como exaltando, ya dijimos, a Jesús, y le está diciendo alguna característica a Jesús como que eres maestro, ¿sí? Y entonces Jesús inmediatamente seguro le interrumpió y le dijo estas palabras en 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga que Jesús no perdía el tiempo en cosas. Y le dijo, sí, yo he venido de Dios y vieras que yo sé más que todos ustedes. Y aquí yo me sé toda la Biblia, de pe a pa y todo. No le dijo eso. Jesús él, en ningún momento usted puede encontrar en la Biblia que Jesús se haya exhibido o se haya exaltado a él mismo. Simplemente él se hizo una persona humilde, porque obviamente lo era, ¿sí? Y entonces le dice, el que de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no se complicó en hablarle de las cosas que Nicodemo quería saber, ¿sí? Sino que Jesús simplemente le habla lo que él ha venido a hacer. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? Dar a conocer que él era el enviado de Dios para salvación a las personas que hemos vivido antes, ahora y después. ¿Sí? Jesús no estaba preocupado porque la gente se diera cuenta de sus características o alguna cosa, o la ropa que yo ando, o los zapatos, o mira el vehículo que tengo estacionado allá afuera, o la casa que me voy a comprar en la buena zona hoy. No estaba preocupado por eso Jesús. Él estaba preocupado por dar a conocer por lo que había sido enviado. Además sabía que tenía un tiempo corto, 3 años y medio, nada más. Nosotros seguramente, algunos de los que estamos acá, tenemos tiempo de expiración. Y quizás muy pronto, que todos vamos a terminar, obviamente, pero algunos pensamos que tenemos muchísimo tiempo. Le pregunto, ¿alguien está seguro acá de que va a vivir los siguientes 40 años, o los siguientes 25 años, o los siguientes 10 o 15 años? No, no estamos seguros. Pero Jesús sí sabía el tiempo que Él tenía. Y si nosotros supiéramos el tiempo que tenemos acá en la tierra, seguramente viviríamos de una manera diferente. Estaríamos utilizando el tiempo para lo que vale la pena. Las cosas que tienen valor solamente son las cosas eternas. Las cosas del mundo son temporales, son las que van a acabar mañana, pasado, en un tiempo se van a terminar. Pero las cosas que usted ha hecho y que están guardadas allá arriba van a permanecer por siempre, porque allá están guardadas. Jesús le está hablando a Nicodemo de que él debe nacer de nuevo. Nosotros quizás conocemos también esta palabra. De hecho, algunos quizás no la hemos memorizado, este versículo, y quizás aún
el versículo 5. El 3 y el 5 son parecidos y algunos de nosotros quizás no lo hemos memorizado, pero Jesús estaba consciente de lo que le estaba diciendo a Nicodemo, aunque él no logró comprenderlo. De hecho, la Biblia no narra acá que Nicodemo haya recibido la palabra que Jesús le dijo y que haya dicho: está bien, Jesús, entiendo lo que me estás diciendo ahora, que yo debo nacer de nuevo, debo permitirte que entres en mi vida para ser salvo y para ser perdonado de mis pecados. No narra la Biblia eso. Simplemente Nicodemo tiene acá 3 intervenciones: cuando llega y le dice que es maestro y que ha venido de Dios, y luego le dice, después del versículo 3, usted puede ver en el 3:4, Nicodemo le dijo, le hace una pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No le parece a usted que es una pregunta absurda la que le está haciendo? ¿Es que este Nicodemo no era maestro entonces? ¿Que no estaba enseñando él y conocía la palabra y la tenía memorizada en su cabecita? ¿Sí? Pareciera que algunos de nosotros en algún momento todavía no nos ha alumbrado la luz de Cristo a nuestras vidas y parecemos parecidos o somos similares a Nicodemo, obviamente religiosos. Venimos a la iglesia, tenemos 10 años, 15 años, 20 años, pero estamos igual o peor. La palabra no ha hecho cambio en nuestra vida para nada. ¿Sí? ¿Será que solamente la sabemos? ¿Será que vamos a actuar parecido a Nicodemo, que solamente la sabía la palabra, pero no sabía, no estaba consciente de lo que él había memorizado o sabía en algún momento? ¿Cómo es posible que Nicodemo sepa si, mire, en el libro de Isaías se da a detalle quién sería Jesús? Y además dice el tiempo que pasaría Jesús acá, que él dónde nacería, en qué tiempo ocurriría eso. Habían detalles en el Antiguo Testamento de quién sería Jesús. Y si él lo sabía, entonces yo le digo, a mí me parece como una pregunta absurda que le está haciendo. Pero bueno, de todas formas se la hace. Seguramente él no sabía qué significaba el nuevo nacimiento. Le pregunto, ¿usted sabe y yo sé qué es eso? Nacer de nuevo, oiga, nacer de nuevo, o sea, nacimos, ¿sí? Usted se sabe la fecha de nacimiento, 29 de noviembre de 1975, ¿sí? Pero el día que usted le dijo a Jesús que entrara en su corazón, volvió a nacer. De hecho, así dice la Biblia. Nacer de nuevo. ¿No se acuerda usted cuándo lo hizo? ¿Sabe que hay muchas personas que yo les he preguntado, ¿te acuerdas cuándo aceptaste a Jesús? Y me dice, creo que fue como en el 2003. Pero si usted le pregunta la fecha exacta, no lo sabe. Yo le digo, si usted tiene duda, yo pasaría nuevamente a aceptar a Jesús si tuviera duda. Si yo no estuviera consciente de que he nacido de nuevo, yo sería el primero en pasar de manera humilde, lo haría. Le diría, Jesús, entra en mi vida porque yo te necesito. ¿De qué sirve tanto tiempo haciendo cosas religiosas si al final no estamos haciendo nada para que nuestra vida al final, cuando Jesús venga o cuando nosotros muramos, vayamos a la vida eterna, que tanto hablamos aquí de eso? Y del perdón de pecados, y que hayamos nacido de nuevo, y que somos hijos de Dios, y que pertenecemos a un reino diferente, a un reino celestial, que está en el cielo preparado para nosotros, y que hay morada en el cielo, y tantas cosas que hablamos de eso, hasta tenemos ya cierto vocabulario en el que nosotros nos entendemos. ¿Serviría de algo todo eso? Creo que no. Así que habría que preguntarse, ¿yo soy un religioso? ¿O si realmente entiendo que yo he nacido de nuevo? No sé por qué, pero igual, yo le he hablado a varias personas de Jesús y le digo, ha ocurrido eso. No están conscientes, no están seguros
de si son salvos o no. Y Nicodemo era uno de esos. Él no sabía si era salvo, ni siquiera sabía esa palabra quizás, o se la sabía, pero la había pasado desapercibido. No se daba cuenta de que era eso de la salvación, o que Jesús iba a venir y que iba a libertar al pueblo de sus pecados, y que nos dejaría el regalo de la salvación para cada uno de nosotros. No estaba consciente, a pesar de que ya lo había leído. Continúe conmigo leyendo. Después de la pregunta dice, otra pregunta más. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo le digo, si yo le hiciese esta pregunta a un niño de 7 años, es que me va a decir que estoy loco, o me va a decir, yo no comprendo por qué me estás preguntando eso, que no te das cuenta que eso no puede ser. Y Nicodemo le está preguntando eso a Jesús. Pareciera que era un ignorante, ¿verdad? Sin la luz de Cristo en nuestras vidas, no sirve de nada lo que hagamos. Le digo, usted puede leer esta Biblia, otros libros, diccionarios, todo lo que quiera, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas, no sirve de nada entonces. Y no entenderemos nada de lo que leamos. Fíjese que cuando uno estudia en la vida secular, uno lee y lee y lee y lee. ¿Se ha preguntado cuántos años estudia alguien para terminar una carrera universitaria? Quizás un aproximado de 17 años, incluyendo bachillerato y la universidad, o más años. Le pregunto a alguien que ahora tiene 35 o 40 años, ¿cuánto recuerda de lo que leímos allá? Yo me incluyo, no recuerdo mucho, poquísimo. Y ahora cuando me quiero recordar de algo, lo que hago es que vuelvo a leerlo para recordarme. Y quizás ya ni es eso, sino que ahora es otra cosa que aplica. Pero la palabra permanece todo el tiempo. Hace 2000 años leyeron esta palabra. En 2000 años más la van a seguir leyendo igual. Y es la que transforma y cambia la vida de las personas. Siga conmigo. Versículo 5. Complete si quiere. Bueno, ya hablamos, le hace 2 preguntas Nicodemo a Jesús. Y en el 5, Jesús seguramente lo vuelve a interrumpir. Debes callarte, Nicodemo, te voy a contestar otra vez y te voy a volver a decir similar a lo mismo que ya te dije en el versículo 3, que no te das cuenta. Mire lo que le dice. Respondió Jesús, otra vez le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez le vuelve a decir lo mismo. Ve que Jesús no le dice, ¿por qué me preguntas eso de que debes nacer de nuevo? ¿Que no te das cuenta que eso no puede ocurrir? Jesús, ¿verdad que no se está complicando en esas preguntas que le está haciendo? Él le está diciendo algo claro, debes nacer de nuevo. A la iglesia Misión Cristiana Rey de Reyes nos dice, deben nacer de nuevo. Y si no lo hemos hecho, pues podemos hacerlo de nuevo. Dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y qué es esperanza? Esperanza de salvación y de vida eterna para nuestras vidas. La Biblia también dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hace una descripción de los pecados y dice que no importa cuál pecado hayamos cometido, podemos ir a Él y Él nos va a perdonar. Siga conmigo. Ya casi terminamos, vamos justo a terminar. La verdad que yo había escrito un gran montón acá, pero igual, ¿no? Otro día será en el 2014. Bueno, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, le dice Jesús, porque yo no sé si usted tiene su Biblia, porque hay unas Biblias que tiene las letras negras, las que no dijo Jesús, y las letras rojas, las que dijo Jesús. Y en esta que yo tengo acá dice, bueno, más bien está en letras rojas, entonces algo que dijo Jesús, la palabra que Él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le quiso decir,
Si tú quieres entender estas cosas de manera natural, humana o en tu carne misma, no lo vas a comprender. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que entre en tu vida para que comprendas esto que te estoy hablando ahora. La Biblia continúa hablando, bueno, en el versículo 9, usted puede ver que Nicodemo vuelve a intervenir ahí. O sea que Nicodemo solo intervino pues al principio, en el versículo 4 y en el versículo 9, nada más. Jesús continúa hablando y usted se puede dar cuenta que en este capítulo de San Juan, en el versículo 3, 16, 17, 18, 19, quizás son los versículos que de manera más clara dice la Biblia lo que alguien debe hacer para ser salvo. Léalos usted en su casa. De hecho, Juan 3:16 es como el lema de los cristianos. ¿Sí? Pareciera que sí, la mayoría nos lo sabemos. Y a continuación hay otros versículos parecidos a eso. Entonces, en el versículo 9 les decía que es como la última intervención de Nicodemo o lo que le dice a Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Sí? Pareciera que está como, no logra comprender, no entiende. ¿No le ha pasado a usted que usted le quiere explicar a un niño algo y por su edad todavía no logra comprender lo que usted le está diciendo? ¿Sí? ¿Verdad que ocurre eso? Bueno, a mí me ha ocurrido cuando yo le digo, quiero explicar a mi hija algunas cosas y ella no me logra comprender. Entonces yo trato de llevarlo hasta allá abajo, pero aún así no me comprende algunas cosas. ¿Sí? Fíjense que, bueno, un pequeño paréntesis, solo le voy a quitar 5 segundos. Ella me preguntó que por qué tenían que ponerle seguridad al presidente de la República. Yo no supe qué decirle, ¿no? Bueno. ¿Sí? Bueno, y en el versículo 10, siempre en el 3 de San Juan y versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ve? Hasta acá se ocupa Jesús de decirle algo respecto a lo que le ha preguntado. ¿Sí? Yo no sé si en algún momento nos ha tocado que pues alguien nos explique algo y nosotros no entendamos. Créame que a mí sí me ha tocado y no entiendo nada. ¿Sí? Así que así estaba Nicodemo en este caso. Eso sí, que cuando estoy leyendo la palabra y no entiendo algo, le digo, Señor, yo lo quiero entender y que tu Espíritu Santo me pueda guiar a entenderlo. De hecho, usted sabe cuál es el papel del Espíritu Santo con nosotros. Sabe que cuando Jesús se iba, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, venga. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Consolador? Igual que Jesús. O sea, nos dejaron a uno igual que Jesús, pero que habitaría dentro de nosotros. Y entonces, ¿cuál es el papel de Él? Además que está dentro de usted, que es el sello de garantía de que usted es un hijo de Dios y que tiene el boleto pagado para ir al cielo. Y entrar allá solo va a tocar con la tarjeta del Espíritu Santo y entonces va a poder entrar en la puerta del cielo. Porque algunas personas que no tengan el Espíritu Santo de Dios no van a poder entrar allí. Quizás van a estar tocando, ¿por qué no me dejan entrar a mí? Si no necesita tocar, si usted solo va a pasar, el Espíritu Santo va a guiarlo, lo llevará hasta ese lugar y entonces no habrá problema para entrar. Al menos pienso eso yo que así es. ¿Sí? Y entonces estábamos diciendo que el Espíritu Santo de Dios nos ayudará a recordar, oiga, a recordar, dice la palabra, todo lo que yo les he dicho ahora, dijo Jesús. O sea que Él nos va a recordar la palabra. ¿Sí? Ese es el papel del Espíritu Santo. Entonces, si usted
no tiene al Espíritu Santo, no le pide su guía para entender, le ocurrirá lo mismo que Nicodemo. Pero yo espero que las personas que estemos acá, todos tengamos al Espíritu Santo con nosotros dentro. Y si usted no comprende o no entiende, como yo aquel día cuando lo hice, que le dije a Jesús que entrara en mi corazón, le aseguro que yo ni supe lo que hice. Si usted me pregunta, ¿y en qué predicaron? No lo sé. Ni sé qué predicador estaba acá. No lo sé. Solo sé que me senté por aquel lado y el púlpito estaba en aquel lado. Y entonces alguien me invitó para que viniera y era en la tarde. Y entonces yo vine y alguien me dijo que si yo quería aceptar a Jesús. Y yo le dije que sí y ni sabía lo que estaba haciendo. Claro, después de eso ocurrió el cambio, algunas cosas que eran como raras en mí. ¿Cómo era eso que yo empezaba a leer la Biblia? Y que además yo venía a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y además de eso empezaba a orar. ¿Qué había pasado conmigo? Era como algo extraño o raro. Yo no hacía eso antes. Pero yo le dije de manera sincera al Señor que entrara en mi vida y que perdonara mis pecados. Y le pedí al Espíritu Santo que entrara en mi vida. ¿Sí? Si usted lo ha hecho, no se preocupe. Usted entonces es salvo y no tendrá este problema de Nicodemo. ¿Sí? Yo no sé qué va a hacer usted. ¿Va a seguir actuando como lo hizo Nicodemo o va a actuar como alguien que realmente conoce al Señor? ¿Sí? Yo le digo, actuaría en la última cuestión que les dije. No sé cuánto tiempo tardará en que Jesús venga por sus escogidos, o cuánto tiempo viviremos aquí. Lo cierto es que cualquiera de estas dos cosas ocurrirán. Yo no sé si hará como Nicodemo, se fue igual a su casa, quizás con más dudas por lo que Jesús le dijo, y no entendió. Pero nosotros, ¿qué haremos? ¿Nos iremos igual para la casa? ¿De qué sirvió entonces venir? ¿Se acuerda que al principio le dije veníamos cansados? Quizás algunos no hemos comido y nos vamos a acostar noche y a veces venimos con peligro en la calle y regresamos noche para nuestra casa. ¿Valdrá la pena si no venimos realmente porque venimos a honrar y a darle gloria a Jesús y que realmente alcancemos el objetivo que cada creyente en Jesús tiene? ¿Cuál es? Entrar al reino de los cielos. Amén. Eso es Jesús. Si quiere se pone de pie o se queda como está. Ahora Hemos presentado La Voz del Rey. Nos vemos en una próxima emisión y que Dios los siga bendiciendo. Si has visto este programa y has tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador. Creo que viniste a salvarme y moriste y resucitaste en la cruz del Calvario. Creo que ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has decidido congregarte, busca una iglesia que se apegue a la sana doctrina, o congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final Avenida Jayaque y Calle Los Planes, Jardines del Volcán, Ciudad Merliot, Santa Tecla. Será un gusto tenerte con nosotros. Shalom Aleichem.